Bueno, la primera de las ponencias es la de Cecilia Beatriz Argüello. Cecilia es profesora en composición por la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora titular de Historia de la Música y Apreciación Musical, Barroco y Clasicismo, y profesora adjunta en Práctica Instrumental 1 a 4 del Departamento de Música de dicha institución. Y su ponencia se titula Dido, Reina Casta, una aproximación a la caracterización del personaje femenino en la ópera de Purcell. Cuando quieras, Hernán, proyectamos la ponencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Voy a dar comienzo a la lectura de mi ponencia Dido, Reina Casta, una aproximación a la caracterización del personaje femenino en la ópera de Purcell. En el presente trabajo me propongo realizar una relectura de un artículo previo en el cual efectúe una comparación del tratamiento del personaje de Dido en dos obras correspondientes a épocas y contextos sociales y políticos completamente diferentes. Me refiero al libro cuarto de la Eneida de Virgilio y a la ópera Dido y Eneas, compuesta por Henry Purcell en 1689, con libreto en inglés de Nahum Tate. La lectura del texto clásico y su comparación con la versión inglesa del siglo XVII, desde la perspectiva de los estudios de género actuales, permiten comprender antecedentes lejanos referidos a los estereotipos asignados a lo femenino y lo masculino que hoy se ponen en cuestionamiento. A los fines de comprender el proceso de recuperación y reinterpretación del texto clásico, voy a referirme al humanismo, ya que el surgimiento de la ópera solo es comprensible como último paso del curso expresivo del Renacimiento. Durante este periodo se tenía profundo conocimiento del latín y de las fuentes clásicas. Es por ello que comenzaron a realizarse traducciones e imitaciones en lengua vulgar. La primera traducción incompleta de la Eneida apareció a comienzos del siglo XIV. A principios del siglo XVI eran numerosas las versiones italianas en verso. En Inglaterra, la primera traducción apareció en Londres en 1553. La sucedieron algunas versiones más, pero la más completa fue la de John Dryden en 1697. Como vemos en esta breve referencia, el poema de Virgilio estaba siendo redescubierto en Inglaterra al momento de la composición de la ópera de Purcell. El canto cuarto de la Eneida y en especial el paso del héroe por Cartago dio origen a numerosas obras literarias, especialmente dramáticas, y muchas de ellas centraron su interés en la figura de Dido como mujer abandonada, tanto en Francia como en Inglaterra y en España. Dejo allí una cita de un caso particular español. Algo similar sucedió con las obras musicales. Los melodramas basados en el episodio de Dido abundan durante todo el siglo XVII y XVIII. Metastasio, el gran reformador de los libretos de ópera del barroco, escribió Dido abandonada, que se constituyó en el libreto que inspiró a muchos músicos. Entre las óperas más famosas se encuentra la Didone de Cavalli, con libreto de Busenello, y la obra que nos ocupa, Dido y Eneas de Purcell, estrenada en un establecimiento educacional femenino que pertenece al canon musical y es una de las óperas del siglo XVII más representada hasta nuestros días. Para considerar de qué manera fue elaborado el personaje de Dido en la obra de Purcell en comparación con el tratamiento que recibe en la Eneida, es necesario partir del texto latino y del libreto de Tate. Además, la mención del personaje masculino, Eneas, es inevitable para valorar las representaciones de género de uno y otro personaje. El contexto político y religioso constituye otra variable que es importante considerar a la hora de intentar comprender las relaciones interpersonales de los personajes en función de la posible recepción de la obra por parte del público para el que fue pensada. A partir de allí se pueden considerar algunos recursos de la retórica musical que refuerzan estas características. A estos fines, parto de un texto de Susan MacLaren. Esta autora plantea
dos tipos de retórica utilizados por Monteverdi en sus óperas que resultan fácilmente aplicables al análisis de Dido y Eneas. En primer lugar, lo que ella llama la retórica de la seducción, y en segundo lugar, la retórica de los lamentos, de la cual el famoso lamento de Dido al final de la ópera es, sin duda, un ejemplo emblemático. En la Eneida de Virgilio describe a la reina de Cartago como una mujer hermosa, exitosa, amada por su pueblo, hospitalaria, y que, luego de sufrir la derrota y el exilio, se apresta a construir una nueva gran ciudad para los suyos. Tarea similar a la que los dioses encomiendan a Eneas, fundar Roma. Dido ha jurado ser fiel a la memoria de su esposo muerto y conservar su castidad. No obstante, tanto en el inicio del libro cuarto como en el libreto, ya está enamorada del héroe y contrariada por ello. En los dos relatos, una confidente le aconseja unirse al troyano por el bien de ambos reinos. Es importante destacar que las confidentes consideran necesario que la reina se case para asegurar la prosperidad de Cartago. El gobierno de la ciudad, en manos de una mujer sola, aparece como poco conveniente. El rasgo más interesante se refiere a la personalidad de la reina. En el poema de Virgilio aparece como una mujer débil y suplicante, temerosa de sus enemigos y de su propia condición, ya que implora a los dioses, realizando sacrificios, consultando a divinos, y se muestra triste y abatida. Dejo allí la primera cita. Luego, cuando se da cuenta que va a ser abandonada, insulta tratando de ofender a Eneas y le suplica por su futuro. Y está allí la segunda cita. Finalmente Dido se transforma en una mujer vengativa y enfurecida. Sin embargo, la venganza se plantea como un asunto de Estado, ya que exhorta al pueblo a destruir a los romanos. Las construcciones de lo masculino y lo femenino están presentes en las decisiones que toman los dos personajes reales. Por un lado, el héroe resigna su deseo de permanecer en Cartago junto a Dido. Su misión de fundar Roma es más importante que sus sentimientos personales. Por otro lado, Dido, quien ya ha iniciado la construcción de la nueva ciudad, abandona su misión y se suicida. Sus sentimientos son más fuertes que su razón. En la ópera de Parcel, el personaje de Dido experimenta una transformación importante. De los dos momentos descritos anteriormente, el primero corresponde a la primera aria de Dido, ya enamorada de Eneas, compuesta sobre un bajo de chacona que se repite a modo de ostinato. La música presenta características de la retórica del lamento por un amor inconfesable. El segundo momento, más significativo. Luego de que Eneas le comunica la decisión de partir, ella le recrimina su actitud tratándolo de hipócrita. Pero cuando él desafía a los dioses y le dice «me quedo», ella responde echándolo de la ciudad. Queda allí la cita. Considero que este cambio en la actitud de la reina, que se muestra firme en sus convicciones y no duda en conservar su dignidad echando al héroe de la ciudad, puede estar relacionado con el hecho de que Inglaterra ha tenido hasta el momento dos reinas por derecho propio. María I, la sanguinaria, e Isabel I, la reina virgen, ambas personalidades fuertes y autoritarias. Como vemos, la Dido de Tate y Parcel posee una energía y firmeza de convicción que están ausentes en la Eneida. Podemos leer que hay una venganza contra Eneas al tener la última palabra y negarle la posibilidad de permanecer en Cartago. Otro detalle que es interesante destacar es el hecho de que, mientras en el relato romano Dido y Eneas se unen carnalmente en el interior de una caverna, este pasaje no está presente en la ópera. Para una sociedad cristiana, en un periodo de retorno a la fe religiosa, esta visión pagana de dioses enfrentando intereses propios de los humanos debe haber sido poco adecuada. Para el siguiente análisis voy a valerme de algunos de los conceptos de la retórica por considerarlos útiles a la hora de describir el tratamiento musical. De las 5 actividades de los oradores que muchos teóricos describen desde Cicerón, me voy a centrar en las 2 primeras, que consisten en la invención y la disposición,
pues me permiten explicar cómo está organizado el discurso para persuadir al público de la situación dramática. Esto lo voy a complementar con la descripción de recursos estrictamente musicales que refuerzan el sentido y los afectos de las palabras. La escena elegida pertenece al tercer acto de la ópera, casi sobre el final. Comienza con la llegada de Eneas para comunicar su decisión de partir y culmina con el enojo de Dido, que termina echándolo de la ciudad, del reino. En el final, se prepara para la muerte. En la invención, el compositor elige para esta escena el tratamiento en estilo de recitativo dramático y muy enérgico, que constituye el clímax de la obra. La expresividad se va intensificando a medida que aumenta el enojo de Dido. Unifica la escena mediante el uso del segundo tono y cromatismos e inestabilidad armónica para los momentos de duda o exaltación. En la disposición, el exordio, y para captar la atención del oyente, Dido plantea su situación a Belinda y descree de suplicar al cielo y a la tierra, pues son ellos quienes conspiran. El Parlamento de la Reina utiliza un recitativo con mucho movimiento melódico y grandes saltos expresivos, como sextas menores descendentes, y a menudo despliega la tríada de sol. Resulta importante considerar los breves melismas de dos notas descendentes que hacen referencia a la tristeza, la figura del lamento, y cadencia en una cadencia intermedia en re. Belinda, en cambio, introduce la llegada de Eneas en un recitativo menos expresivo, con uso de mucha nota repetida, salvo por la reiteración del salto de sexta menor descendente en el momento en que menciona que el héroe aún la quiere. En la narración, la tensión comienza con la explicación de los hechos. Eneas, hablando en tercera persona como si no fuera responsable de sus actos, comunica que debe partir. Su parlamento muestra inestabilidad armónica con el uso de alteraciones accidentales y oscila entre el modo mayor y menor, uso de notas repetidas, grados conjuntos, con la presencia nuevamente de la sexta menor descendente expresiva. Hacia el final, cuando anuncia su partida, el discurso se encamina nuevamente a la finalis del tono 2, que unifica la escena. Dido responde con insultos y le dice que así los hipócritas culpan a los dioses de sus actos. El recitativo es cada vez más agitado, la armonía es inestable, usa saltos melódicos y acordes disonantes. La melodía se dirige paulatinamente hacia el agudo hasta llegar a la nota sol en la palabra heaven, planteando musicalmente el conflicto. Vamos a ver acá una primera parte de esta escena en video.
la confirmación o inversión se exponen argumentos y se produce un cambio de la buena a la mala fortuna o viceversa. El personaje masculino cambia bruscamente su estado de ánimo y su decisión. Es probable que los oyentes de la época conocieran el poema romano en el que Eneas simplemente abandona la ciudad. Ha concluido en la narración en un apesadumbrado segundo tono, pocos compases antes. Pero en este momento toma el tono mayor sobre si bemol al que ha llegado Dido y, como si tratara de compartir su sentimiento, la interrumpe con las palabras por todo lo bueno. El uso del mayor desplegado en forma ascendente, comenzando con una cuarta y en ritmo yámbico, muestran su firme decisión de cambiar el destino. Se ha generado una expectativa en el oyente que conoce la historia y bruscamente se cambia. Esto podemos relacionarlo con la retórica de la seducción que menciona Maclary, ya que el espectador puede pensar que la historia será direccionada hacia un final feliz, pero esto no sucede. Dido lo interrumpe usando sus propias palabras y melodía. Repite 2 veces con las mismas notas todo lo bueno. A partir de allí, su discurso se vuelve anguloso y por saltos. Lo que continúa está tratado en un recitativo que va creciendo en dramatismo mediante una armonía inestable, usando predominantemente tríadas mayores, grandes saltos disonantes y cambios bruscos de registro. A continuación, Eneas anuncia que se quedará, a lo que Dido responde que ningún arrepentimiento podrá rescatar el amor desdeñado. El clímax de esta escena y de toda la ópera lo constituyen las palabras «me quedaré» y «fuera». Purcell representa aquí las posiciones encontradas de los monarcas, superponiendo parcialmente los parlamentos que despliegan líneas melódicas por saltos, pero en movimientos contrarios. Se presenta en el final un recurso poco utilizado en la ópera de esta época, la superposición de las palabras de los personajes, primero interrumpiendo el discurso del otro, hasta llegar a cantar los 2 textos diferentes en un mismo momento. La melodía de Dido se agita cada vez más con el uso de melismas en notas de corta duración, en su mayoría descendentes, combinados con los acordes desplegados en un registro predominantemente agudo. Eneas, por su parte, canta casi exclusivamente con tríadas desplegadas o con movimientos por grados conjuntos sobre las palabras obedecer al amor. Dido tiene la última palabra fuera. Luego de la cadencia, con una doble exclamación ascendente como una orden y descendente como reafirmación y resignación a la vez. Como vemos, la venganza aquí tiene una característica personal. Es ella la que termina echando al príncipe de la ciudad. La armonía marca el cierre de la acción con el retorno al tono inicial y el anuncio del cambio de estado de ánimo. Lo que sigue es la muerte. En la conclusión, la reina, luego de la partida de Eneas, anuncia su muerte, ahora en primer tono. El coro, a la manera de la tragedia griega, cierra la escena con una moraleja. Las grandes mentes conspiran contra sí mismas y evitan la cura que más desean. Vemos la segunda parte del video. In spite of Jove's command, I'll stay, offend the gods and love obey. No, faithless man, my course pursue. I'm now resolved as well as you. No repentance shall reclaim the injured idol's lighted flame. For 'tis enough, whate'er you now decree, that you had once a thought of leaving me. Let Jove say what he please, I'll stay. No, I'll stay. No, I'll stay. I'll stay. I'll stay. I'll stay and love obey. I'll stay and love obey. I'll stay and love obey. And love obey.
El episodio del paso de Eneas por el reino de Cartago y el abandono de Dido es tal vez uno de los más recreados a lo largo de la historia. La ópera inglesa hace su propia interpretación. Las dos áreas de lamento son manifestaciones de la mujer abatida por el abandono y que por ello su vida ya no tiene sentido. Claros ejemplos de la retórica del lamento. La escena de la disputa entre los héroes constituye, a mi modo de ver, el principal cambio de actitud de la reina entre la versión virgiliana y la de Tate. Si bien el final trágico no ha sido modificado, Tate muestra un Eneas que duda de su fidelidad a los dioses y una Dido empoderada que luego de recriminar la actitud del héroe rechaza su ofrecimiento de quedarse. No necesita de su presencia para asegurar la grandeza de Cartago. Lo que me parece interesante es poder reflexionar de qué manera están representados en esta ópera las construcciones tradicionales de género, masculino-femenino, tanto en relación a lo afectivo como con respecto a los modos de ejercer el poder del Estado. Para ello, cierro con este cuadro comparativo entre las dos versiones del relato en el que se caracterizan las dos figuras, masculina y femenina. Muchas gracias. I cannot shun death must come when he is gone. Muchas gracias, Cecilia. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? Muchas gracias, excelente trabajo, felicitaciones también por estas preciosas imágenes y estas hermosas músicas que nos dejaste escuchar. Bueno, recalco, mientras pueden ir volcando sus preguntas o levantando las manos, recalco la importancia, ¿no?, de volver sobre estos textos canónicos, desde otras miradas, de otras relecturas, revisiones desde nuevos marcos teóricos. Y te quería consultar, bueno, has hecho un análisis muy minucioso tanto del poema como del libreto de la ópera de Purcell, y te quería preguntar si lo has hecho o si está en tus planes hacer un análisis de las puestas en escena, de diferentes puestas en escena, es decir, cómo estas representaciones sobre Dido, en este caso, o sobre otros personajes, van variando de acuerdo o están plasmadas en las mismas performances, ¿no?, en las distintas puestas en escena de la ópera. No sé si está en tus planes. Sí, gracias Angélica, gracias por los comentarios en el chat. Con respecto a si lo he hecho, no lo he hecho y me parece que sería un trabajo muy interesante de hacer. La verdad es que no lo tenía previsto. En una versión más larga del trabajo digo que es una de las óperas que hasta el día de hoy se sigue representando del siglo XVII, que no son muchas las óperas. En YouTube es la cantidad de representaciones completas que encontré así en una búsqueda rápida es comparable a las de la Coronación de Popea de Monteverdi, y muchas más que las que hay de, por ejemplo, la Didone de Cavalli. Entonces sería interesante ver sobre todo representaciones de distintas épocas, ¿no? Pero la verdad es que no lo he hecho y no se me había ni ocurrido. Pero estaría un poco en relación con el tipo de trabajo que presentó Mimi en la mesa anterior sobre comparación de versiones, ¿no? Gracias por la sugerencia. Sí. Bueno, tenemos una pregunta en el chat y después Romina también levantó la mano. Leo la pregunta de Marina Carrillo, que te felicita. Hay muchas felicitaciones, después podés verlo. Y Marina quisiera preguntar si la experiencia previa que tiene el oyente en cuanto al estilo intensificaría las relaciones planteadas. Al oyente actual, entiendo que se refiere. Déjame que la vuelva a ver. Supongo que sí, porque, por ejemplo, esto de la superposición de textos no es común en esta época de la ópera, y sí lo es ampliamente en la ópera del siglo XVIII.
En general en la ópera del siglo XVII, cuando hay superposición, cuando canta un dúo, por ejemplo, cantan el mismo texto o un texto muy parecido con el mismo afecto. En este caso se da una superposición de textos opuestos, él diciendo que se queda y ella diciéndole que se vaya. Entonces seguramente el conocimiento del estilo y de otras obras de la misma época entiendo que debe influir en esto. No sé si respondo de esa forma a la pregunta. Bueno, entiendo que sí, después igual podemos seguir charlando hacia el final de la ponencia. Quisiera darle la palabra a Romina, que levantó la mano para una intervención. Romina, ¿estás por allí? Hola, buen día. Hola, Felicitaciones, Cecilia, apasionante, hermoso el trabajo. La pregunta que te quiero hacer, bueno, es un poco lateral, pero quizá tenés idea, porque siempre me interesó de esta obra que Parcel la escribió para que se hiciera como en un internado de señoritas. Y acá en Buenos Aires se estrenó en el año 48 y la estrenó Celia Torrá con su organismo orquestal y coral en versión de concierto. Entonces, lo que te quería preguntar es si tenés primero información eso del estreno, o sea, de la gestación de la obra por parte de Parcel, y después si tenés algún registro de lo que pasó acá en Buenos Aires con esa ópera, porque, bueno, en consonancia con lo que planteaba Angélica, como que estaría bueno ver cómo estos estereotipos y estas cuestiones se dieron después en el siglo XX, ¿no? Eso. Sí, con respecto al estreno en Inglaterra, encontré datos o sea, la fecha, si bien hay como un consenso de que es 1689, hay distintas fechas posibles, e incluso encontré alguna bibliografía que decía que tal vez se había interpretado antes en el ámbito cortesano, pero esa teoría no parece ser la más firme, porque mucha otra bibliografía adhiere a esta idea de 1689, o al menos no anterior a 1688, en el internado de señoritas. Tiene cierta lógica también, porque el único personaje masculino es Eneas, todos los demás son personajes femeninos. Así que entiendo que eso es probable que sea así, además porque la mayor parte de la bibliografía lo dice. También sé de una interpretación posterior que se hizo, lo cual no es, me llamó la atención cuando encontré el dato, que se hizo en el siglo XIX, justamente para el centenario de la muerte de Parcel, en versión concierto, lo cual originó una serie de ediciones con muchos cambios, en donde, por ejemplo, hay más personajes masculinos, se eliminan algunos personajes femeninos, algunos personajes han sido transcriptos, transportados para otro registro, registros de tenor, por ejemplo, que están en clave de do en tercera. De todos modos, la partitura original la partitura autógrafa, digamos, no se conserva. Entonces, lo que se conservan son reconstrucciones posteriores. Con respecto a lo de Buenos Aires, gracias por el dato, pero también tengo, gracias a Clarisa, que está analizando textos y comunicaciones periódicas del siglo XIX, encontró el dato de que la tragedia de Dido fue representada en el siglo XIX en Buenos Aires. No la ópera, obviamente, pero me refiero a que es una temática que Clary me la pasa, o sea, como es un tema el de Dido, no solo muy trabajado en Europa, sino que también llega a tiene su influencia acá en América. No tengo la información de la representación en Buenos Aires, pero bueno, también acá en Córdoba se ha hecho muchas veces, porque además tiene la particularidad de que se puede representar con relativamente poco orgánico. Es una ópera que con un coro, 2 o 3 voces femeninas de no una gran exigencia técnica y un buen bajo continuo, la ópera se puede llevar adelante. Entonces es una ópera muy representada, incluso en los ámbitos educativos.
Sí, gracias. Y en relación a eso, una nota de color, justamente, Cecilia, yo recuerdo cuando estudiaba en Rafaela, en nuestra escuela de música, que era una escuela pequeña, que tenía una orquesta de cámara de unos 15 instrumentos, y un coro pequeño también, habíamos hecho la ópera sin grandes vestuarios ni nada, pero bueno, con un orgánico pequeño y un coro, y algunos solistas que eran los profesores o algún invitado de Santa Fe, y había sido una experiencia hermosa, la habíamos representado en el teatro de la ciudad, y que bueno, Sí. creo que nunca se habían hecho óperas. Hay algunos comentarios. Sí, Sí, Cecilia. ahí lo leo. No, es realmente una ópera muy, muy representada en ese sentido. Nosotros en la cátedra de historia solemos terminar, cuando no estamos en pandemia, en los cursados de los seminarios con una audición. Y yo había planeado hacer algunas partes en la audición del 2019 y a tiempo me enteré que la estaban preparando los estudiantes del conservatorio. Entonces dije, no, vamos a hacer otra cosa porque, o sea, para mostrar cómo es un repertorio accesible para hacer en ámbitos educativos. Veo, a ver los del chat. Voy a leer un comentario de Silvina Martino. Actualmente están haciendo una apuesta en Buenos Aires con intervención de un intérprete que hace ópera queer. Si no conocen este movimiento de ópera queer, es sumamente interesante, muy, muy bonito también. Y después hay un comentario de una pregunta de un estudiante, Ceci, en el mismo sentido que ya te referiste, pregunta cuál fue la recepción de la ópera en la época con relación a este aspecto que la diferencia de otras sobre la superposición de textos, ¿no? Si querés muy, muy breve, como para pasar a la siguiente ponencia. Sí, voy a ser muy breve porque en realidad no lo sé. No he encontrado, de lo que he leído hasta ahora, no he encontrado datos al respecto. Sí, lo único que puedo decir es que la recepción de la ópera está inmersa en toda una disputa en Inglaterra entre adherir a la ópera italiana o adherir a una ópera típicamente inglesa en inglés, ¿sí? Que eso después hace eclosión en el siglo XVIII, en la época de Händel, de la participación de Händel como operista italiano en Inglaterra. Pero eso es todo lo que puedo decir. Lamento, Luis, no te voy a poder aclarar el tema. Leonardo levantó la mano. Si es una intervención breve, podemos hacerla, si no, la podemos dejar hacia el final. Ahí está, Leonardo. No, bien breve para que no se descontextualice. Muchas gracias, qué interesante, Cecilia. Con respecto a lo más importante que se me representó en la cabeza es que percibí este tipo de óperas inspiradas, como sabemos, en fuentes clásicas, como aparatos de propaganda política del poder, ¿no? Real, esa vinculación de los personajes mitológicos con los reyes, ¿no? Y me parece que eso era algo común, porque me vino a la cabeza, si no me falla la memoria, en 1682, Lully hizo una titulada Perseo, que simbolizaba, Perseo era Luis XIV y Medusa, que en el mito es a quien hay que cortarle la cabeza para tener el amor de la dama, representaba al príncipe o al rey Orange de los holandeses que había sido vencido en una batalla. Entonces me parece, no sé, no conozco la bibliografía, pero me parece que tiene cierta potencia esa teoría de que haya sido vista en un ámbito cortesano, porque en otro ámbito no creo que había en esa época una motivación para tener un argumento de ese tipo, pero desconozco totalmente. Gracias, Sí, gracias a ustedes por los comentarios. Cierro rapidito. A mí me llamó mucho la atención toda esa tragedia escrita en relación a Carlos V y María de Inglaterra, que no pude explayarme, pero es impresionante cómo hacen un paralelismo entre la historia de Dido y Eneas con Carlos V y María de Inglaterra. Y a mí me parece que la cuestión de la figura tan fuerte, ya desde fines del siglo XVI, de la reina en Inglaterra, tiene un peso importante acá. Nada más que eso
Gracias a todos por Sí. los comentarios y las preguntas. Muchas gracias, Cecilia. Aplauso a la distancia. Quedarán comentarios para quizás el final o de forma privada. Entonces vamos a pasar a la ponencia de Silvina Martino. Silvina Martino es licenciada en Artes Musicales, en canto, del Departamento de Artes Musicales de la UNA, donde egresó como cantante lírica. También, disculpen, egresó también como cantante lírica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Es profesora titular ordinaria del DAMUS UNA, es docente e investigadora categorizada, participó y dirigió proyectos UNA acreditados, ofreció conciertos, presentó ponencias desde 2020, está admitida al programa de doctorado de la Universidad Católica Argentina. Bueno, y la ponencia de Silvina se titula Las hermanas Bertana, formación artística y trayectoria profesional de dos cantantes de ópera de inicios del siglo XX. Una primera aproximación. Entonces, Hernán, si cuando quieras podemos comenzar a ver la proyección. Uno de los acontecimientos artísticos más relevantes en la Argentina de comienzos del siglo XX, con motivo de la celebración de los centenarios patrios, fue la inauguración del Teatro Colón en 1908. Las figuras de algunas artistas cantantes mujeres, con trayectoria tanto nacional como internacional, han sido parte fundamental dentro de la historia de la lírica en Argentina. Sin embargo, es poco lo que aún se conoce sobre el tema. Esta ponencia se desprende de un trabajo anterior sobre la soprano Juanita Capella, el cual me permitió observar que las historias de los intérpretes están mayormente relegadas de la historiografía musical general, en particular, exitosas cantantes del arte lírico que dejaron huellas con su voz en teatros de Argentina y Europa, como así también en registros sonoros. Entre ellas encontramos a las hermanas Adelina y Luisa Bertana, oriundas de la ciudad de Quilmes, quienes debutaron profesionalmente en el Teatro Colón en la década de 1910 y 1920 respectivamente, y a quienes me referiré hoy. Estudiar una biografía, en particular la de una cantante, permite explorar, entre otras cuestiones, la formación artística, formas de afrontar la ópera en ese momento y la propia evolución del teatro musical argentino. Hay que recordar que la ópera, a comienzos del siglo XX, generó un movimiento colectivo artístico de gran magnitud, promoviendo un intercambio que permitió que muchos directores, cantantes y compositores se dieran a conocer en el Río de la Plata y Europa. Además, la influencia de la inmigración en Argentina por parte de maestros y músicos italianos en particular promovió la creación de conservatorios, proporcionando la formación de los futuros músicos y cantantes. Basándome en recientes estudios en musicología sobre biografía musical, utilizo diversas herramientas metodológicas, en este caso en particular, entrevistas realizadas a familiares, investigadores y coleccionistas, relevamiento y estudio de la prensa periódica y consulta de archivos en repositorios argentinos e italianos. Tomo como estudio de caso la reconstrucción biográfica de las hermanas Luisa y Adelina Bertana e intento dar cuenta de la importancia de las cantantes argentinas en el desarrollo de la ópera local y en su desempeño en el ámbito internacional, particularmente en Italia. Tener acceso a biografías sobre los estudios de caso podría ser un punto de partida para esta investigación. Sin embargo, la escasez de narrativas sobre ellas incita a intentar hacer una reconstrucción propia a través de las fuentes primarias con una mirada multifocal. Como dice Weisman, cito, los personajes que guían nuestra trama son de muy diversa índole. La vida musical, qué y cómo se toca o canta, y para quién, los intérpretes, las unidades sociales de distinto orden, desde el club hasta la nación, las tecnologías de audio y de difusión, las categorías genéricas, las ideas sobre la música, las tendencias sociales y culturales. Como mencioné anteriormente, este trabajo continúa una primera indagación realizada sobre la soprano Juana Capella, en la que se observó que su maestro de canto fue también maestro de otras cantantes reconocidas. Esta coincidencia generó algunos interrogantes. ¿Quiénes eran estas cantantes? ¿Dónde estudiaron? ¿Quién fue el maestro que las formó?
¿Estaríamos ante la presencia de una escuela de canto en Argentina? Enseguida se notó la poca información sistematizada que había sobre las cantantes a estudiar, las contradicciones y errores en muchos casos encontrados. Así surgieron algunos motivos de interés para investigar sobre este tema. Al tratar de reconstruir las biografías de las Bertana, partí con algunos inconvenientes en la etapa heurística, desde el momento en que supe que no han dejado descendencia, lo que provoca una dificultad en encontrar fuentes primarias. Además, las biografías existentes reflejan discrepancias con respecto a la información proporcionada por la prensa, como se verá a continuación. Hasta el momento encontré materiales que echan luz sobre el periodo de formación de estas cantantes y otros que reconstruyen su recorrido como artistas profesionales. Por falta de tiempo, para esta ponencia, me concentro en la carrera de Luisa, como un breve ejemplo de lo que una biografía más acabada nos puede revelar de la historia de las cantantes argentinas y su influencia en el desarrollo de ciertos géneros y músicas en el ambiente local en particular e internacional en general. Uno de los datos fehacientes que tengo de las cantantes Adelina y Luisa Bertana es que fueron alumnas del maestro italiano Adolfo Rinaldi. Luisa, la hermana mayor, era mezzosoprano. Nacida en Argentina y de trayectoria internacional, interpretó diversos roles bajo la dirección de directores como Arturo Toscanini y Héctor Panizza, y formó parte del elenco junto a reconocidos cantantes internacionales como Claudia Muzio, Aureliano Pertile, entre otros. Mientras que Adelina, soprano, tuvo un corto recorrido en esta carrera dentro de la lírica nacional. Ambas fallecieron tempranamente. Sobre los años de nacimiento y muerte de estas dos cantantes, aunque no hemos hallado aún las partidas de nacimiento y las fe de bautismo, según el censo realizado en mayo de 1895, Luisa Bertana contaba en ese momento con 4 años, deduciendo como posible fecha de nacimiento diciembre de 1890 o enero de 1891. De Adelina Bertana solo pude obtener la fecha de su muerte, ocurrida el 4 de febrero de 1928. Se sabe que las hermanas nacieron en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en la localidad de Quilmes, y que fueron hijas de Matilde Fedele y Juan Bertana. Se iniciaron en el arte del canto a temprana edad, logrando ser destacadas alumnas y reconocidas profesionales. En una nota realizada por el 15º aniversario de la muerte de Luisa Bertana, el periodista Julio Echeverría relató una anécdota en primera persona que da cuenta del talento de estas cantantes durante su etapa de formación. Recuerdo que hace muchos años, y antes que Luisa debutara en el Colón, me encuentro con Alfonsina Storni, nuestra célebre poetisa, y notándola un poco triste le digo, Alfonsina, ¿quiere que vayamos esta noche a escuchar a Tres Ángeles? Me contesta, vamos, y nos dirigimos a Quilmes, donde vivían las Bertana. Llegamos y fuimos bien acogidos por las 3 hermanas, Luisa, Adelina y Teresa. Qué noche inolvidable pasamos. Luisa y Adelina cantaron como solo ellas sabían hacerlo, y Teresa, que también tenía su hermosa voz, no se animó a hacerlo. Alfonsina recitó admirablemente sus mejores poesías, y al regresar, ya en el tren le pregunto, ¿y, Alfonsina, eran 3 ángeles? Ya sin reír me contesta, sí, tenía usted razón. Regreso vivamente y gratamente impresionada. Estas 3 chicas junto al piano son un cuadro. Y luego, con su maravillosa voz y ese don de simpatía que hace que uno las quiera de inmediato. Gracias, me ha proporcionado una noche feliz que vivirá siempre en mi memoria. Si aún no habían debutado las Bertana profesionalmente, ¿cómo las conocía Julio Echeverría? Una respuesta posible es que pudieron ser escuchadas en algunos de los conciertos de alumnos y o conciertos benéficos realizados en diferentes salas de Buenos Aires, entre ellas los teatros Ópera y Colón, organizados por el Conservatorio Thibaut Piazzini durante su periodo de formación musical. En un primer relevamiento realizado en el archivo del Conservatorio Thibaut Piazzini, se pudo advertir, como mencionáramos antes, que las fuentes demuestran que Adelina y Luisa Bertana fueron alumnas del conservatorio bajo la guía del maestro Adolfo Rinaldi. Al parecer, en este instituto no solo tomaban clases alumnas con talento, como nuestras cantantes, sino también artistas, mujeres aficionadas,
que daban sus conciertos de forma privada, como es el caso de Enriqueta Basavilbaso de Catelín. Los programas encontrados con la aparición de Adelina y Luisa como alumnas del conservatorio datan de 1910 en diferentes salas de Buenos Aires. Entre ellas está el propio conservatorio, el Teatro Colón y el Teatro de la Ópera. Generalmente benéficos, los conciertos en que participaban los alumnos destacados del conservatorio eran organizados por entidades como las Damas de la Caridad, integradas por mujeres de la élite social. Sus eventos contaban con el apoyo de la prensa para la difusión y posterior crítica, que no solo harían referencia al aspecto musical, sino también a lo social, narrando quienes formaban parte del auditorio y describiendo hasta los atuendos como si fuese un desfile de alta moda en lugar de un evento artístico. En algunos programas se observa que los conciertos estaban a cargo de artistas pertenecientes a organismos estatales como la banda municipal y la participación de alumnos en formación, promoviéndolos ante el público previo debut. Tal es el caso de Luisa Bertana, alumna destacada del Conservatorio Thibaut Piazzini, a la que podemos ver en un programa del Teatro Colón de 1912, participando en un festival de caridad acompañada al piano por su maestro de canto, Adolfo Rinaldi. Participa también Brígida Frías, quien años más tarde sería reconocida como una cantante referente del nacionalismo musical argentino, acompañada al piano por su profesor Faustino Alsina Castellano. Luisa Bertana fue la primera maestra de su hermana Adelina, quien continuaría sus estudios con el maestro Rinaldi, según lo dijera la misma Adelina a la revista La Democracia en una entrevista publicada en julio de 1915, luego de su debut en La Traviata de Verdi. Había hecho el rol de Violeta Valeri en el Teatro Colón con tan solo 18 años, con un debut que estuvo bajo la protección de la señora Selmira Paz de Ganza. 6 años más tarde, en la temporada de 1921, sería Luisa quien debutaría en ese mismo teatro para luego comenzar su carrera internacional en Italia junto a Arturo Toscanini. El inicio de Luisa como cantante profesional en la temporada de 1921 en el Teatro Colón no tuvo el mejor de los comienzos. Quien debía cantar el rol de Preciosila de La Forza del Destino de Verdi se enfermó y tuvo que salir a reemplazarla. Su performance no fue de las mejores a causa de los pocos ensayos que tuvo y, en consecuencia, recibió bucheos por parte del público presente. Aparentemente, Luisa tenía que viajar a Italia para una audición con Toscanini, pero lo ocurrido esa noche en el Teatro Colón habría llegado a oídos del maestro y le mandaron una carta desde Italia diciéndole que se suspendía el viaje. En una entrevista que pude realizar a Silvia Sacchiero, me comentó que su madre, Florinda Bertano de Sacchiero, compartió varios momentos con las hermanas Bertana. Primas de ambas, solía relatar a sus hijos algunos acontecimientos vividos con las artistas que se han convertido en verdaderas historias de la familia. La cito. Ella, Luisa, cuando recibió la carta, la rompió. Hizo como si no la hubiera recibido. Estaba decidida a viajar igual, pero no tenía plata para poder ir. Entonces, entre toda la familia reunieron dinero y ella viajó. Se fue a Italia. Ya en Italia, decidida a verlo a Toscanini, lo que hizo fue averiguar dónde estaba y se sentó a esperarlo en la puerta del hotel hasta que volviera del teatro. Cuando volvió, Toscanini le dijo que lo estaba esperando y que lo único que le pedía es que la escuchara. Toscanini accedió, le dijo que fuera a la mañana siguiente. Después de escuchar a Luisa, Toscanini la abrazó y le dijo que no había escuchado en mucho tiempo una voz como la de ella. Todo lo acontecido en la temporada de 1921 en el Teatro Colón, al poco tiempo quedaría en el recuerdo. La decisión de Luisa de viajar a Italia daría sus frutos, como lo demuestra en una carta enviada desde Padua a un familiar luego de su primer éxito en Europa. En efecto, debutó en el Teatro alla Scala de Milán en la temporada de 1921-1922, en el rol de Maddalena en la ópera Rigoletto de Verdi.
Posteriormente llegaría para Luisa Bertana el reconocimiento, la admiración por parte del público, de los colegas y de la crítica nacional e internacional. Curiosamente, Claudia Muzio, una de las grandes sopranos italianas, fue la protagonista de la ópera en la que Luisa Bertana tuvo su desafortunado debut en el Teatro Colón. Sin embargo, años más tarde, en una entrevista al diario La Nación, le preguntaban a Muzio: ¿y qué opinión le merecen los cantantes argentinos? Muzio respondió: encuentro que son cantantes dignos del puesto que ocupan. Las señoras Luisa Bertana, Morelli y Marengo, el tenor Mirazú. Es claro que todos ellos tienen su cultura musical formada en Italia y de su tierra no conservan sino su nacionalidad, que a veces es lo que menos cuenta. En una entrevista a Luisa Bertana dada en Milán para la revista Caras y Caretas, le preguntaron: ¿cuánto tiempo hace que entró usted a formar parte del elenco de La Scala? Respondió: 5 años. Hago de cuenta que han sido 5 años de conservatorio, pues puedo asegurarle que bajo la dirección de Toscanini se aprende de veras. En esa misma entrevista, no olvidó de mencionar a su maestro Rinaldi, que había fallecido en 1915, diciendo: músico, también como pocos, alma de artista. Bueno, evidentemente nuestra artista no se olvidaba de sus inicios, su país y su maestro. Luisa Bertana participó en varios estrenos a lo largo de su carrera en Europa y América. Entre ellos, Nerone de Arrigo Boito, estreno póstumo, La vida breve de Manuel de Falla, L'amico Fritz de Mascagni en Buenos Aires, que fue su última ópera cantada. Interpretó también otros títulos del repertorio operístico como Il Trovatore, Aida, Norma, Boris Godunov, Rigoletto, Débora y Yael, entre otros. No solo cantó óperas del repertorio tradicional, sino también abordó óperas argentinas como Ollantay de Constantino Gaito y El Matrero de Felipe Boero. Realizó varias grabaciones en la década de 1920 en Italia para el sello Fonotipia y Odeón, que fueron en su mayoría fragmentos de ópera. Parte de su discografía hoy está disponible gracias a algunas reediciones realizadas en diferentes plataformas digitales como YouTube o Spotify. Además, podemos encontrar algunos registros en formato original con acceso público, como es el caso de la Biblioteca Nacional de Francia, que tiene a su resguardo uno de sus discos. De sus grabaciones hemos podido relevar casi toda su discografía, una gran parte en formato original gracias a la colaboración de coleccionistas, dando cuenta de la importancia de su performance. Su versión de Mi Ranchito Viejo, canción argentina grabada en 1925, fue considerada para formar parte del segundo volumen de The Record of Singing. Luisa Bertana se casó con el director italiano Angelo Cuesta, con quien compartió parte de su vida artística y privada. En la búsqueda sobre la fecha de muerte de nuestra cantante, el dato de su estado civil no ha sido menor. En algunas publicaciones mencionaban que su cuerpo estaba en el cementerio de Speleta, lo que generaba contradicción con los anuncios obituarios. En el archivo del Cementerio del Oeste, hoy Chacarita, la búsqueda reveló que se encontraba allí bajo el nombre de Luisa Bertana de Cuesta, en la bóveda de la familia Imazio, sin siquiera tener una placa recordatoria. Luisa Bertana falleció el 27 de julio de 1933, a sus aproximadamente 42 años, poco después de haber cantado tan solo la primera función del estreno de la ópera L'amico Fritz de Pietro Mascagni en el Teatro Colón de Buenos Aires, encarnando el rol de Beppe. La prensa nacional e internacional reflejó en sus diarios la pérdida que sufría la lírica con su desaparición. Su voz quedó inmortalizada en algunas grabaciones, como así también su nombre en diferentes homenajes que le hicieron en la ciudad de Quilmes y en el Teatro Colón. De todos los homenajes póstumos, se encuentra una calle con su nombre en Quilmes. Por otra parte, se pudo observar que algunos de los honores realizados en conmemoración de su trayectoria y homenaje a su personalidad se encuentran desaparecidos,
como es el caso de una placa realizada por el escultor italiano Troiano Troiani, descubierta en 1934 en el Teatro Colón para el primer aniversario del fallecimiento del artista. Se asoció a la asignación de su nombre al camarín 5 del mismo teatro por ser el que ella utilizaba durante sus presentaciones. El estudio biográfico de Luisa Bertana me permite comenzar a observar, analizar y reflexionar sobre su intervención en el ámbito musical local e internacional. Así como desaparecen objetos, desaparecen de la memoria del público las voces que ya no están entre nosotros. Aunque a Luisa Bertana la muerte la tomó por sorpresa en Buenos Aires, hacer una biografía más exhaustiva permitirá a futuro obtener un material que no solo dé cuenta del pasado de un artista, sino también de su inserción en la historia de la música. He intentado, mediante este primer recorrido por la trayectoria de las hermanas Bertana, dar cuenta de un momento de la historia de y en Argentina en el que comenzó a cobrar importancia el nacionalismo musical, en consonancia con lo que ocurría en otros estados de América Latina. El teatro era parte de este proceso, además de la aparición de nuevas tecnologías como el cine y la radio. La ópera no era solo una expresión artística, sino que actuaba también como un hecho social muy importante. Los teatros contaban con un público capaz de expresar la aprobación de un cantante, un director, y de dar la aceptación de un nuevo repertorio. Eran también ámbitos en los que se tejían historias de vida. Maestros inmigrantes que trajeron sus tradiciones, formación y bagaje cultural han provocado en este periodo el inicio de las escuelas nacionales que hoy siguen formando artistas argentinos para los teatros del mundo. Tal vez, en un estudio más profundo, podríamos considerar a Luisa Bertana como ícono de la cantante operística en y de Argentina con reconocimiento también internacional, continuando con la perspectiva multifocal que implica cierta posible superposición de miradas. Se espera poder responder a los muchos interrogantes sobre este colectivo de mujeres cantantes de ópera de comienzos del siglo XX para revisar y resituar su importancia dentro de la historiografía musical argentina. Para terminar, los dejo con la voz de Luisa. Muchísimas gracias, Silvina, por este hermoso trabajo sobre esta cantante quizás desconocida para muchos, o al menos para mí. Fue valiosísimo poder leer y ver este trabajo. Mientras pueden ir pensando sus preguntas, sus intervenciones, y volcándolas en el chat o levantando la mano. Bueno, quería destacar la importancia de hacer estas biografías de personajes, bueno, tan ausentes de nuestra historiografía, ¿no? Hay muchos sujetos que aún, o sobre los cuales aún adeudamos ocuparnos. El tema de las biografías ha sido un tema tratado anteayer, ¿no? Que ha ido surgiendo, y que es muy importante porque nos hablan no solo de esas individualidades, ¿no? Realizar una biografía también nos permite, desde esa individualidad, acceder a un montón de otra información, ¿no? Del campo, de lo que sucedía, y también muy importante y hermoso esas entrevistas, esos relatos orales que citaste, esa carta en italiano de ella, que nos permite, bueno, reconstruir relatos, subjetividades. Sí. Yo quería preguntarte, si no hay otras preguntas, sobre las grabaciones que dijiste que has podido relevar, si son muchas, y luego también mencionaste la radio, el cine. Bueno, ha incursionado también en esas industrias quizás más relacionadas a lo popular, ¿no? Al campo de lo popular. Y finalmente, ¿cómo te imaginás vos, o si podrías contarnos, reconstruir, cómo era
la profesionalización de estas mujeres, ¿no? A partir del caso de Luisa y otros casos, estos conciertos primero, esta formación, pero ¿cómo lograban profesionalizarse si es que lo lograban? ¿No? Si pudieras Sí. profundizar en ese sentido. Sí. Bueno, ante todo, gracias a todos por su presencia. Quiero destacar que dentro de los presentes hay familiares de Luisa, entre ellos las personas que he podido entrevistar. Justamente poder imaginar este paso de la cantante en estado de formación a la profesionalización es uno de los temas que justamente me llamó mucho la atención en ella al poder descubrir justamente este periodo formativo que generalmente no lo tenemos, hablo de fuentes primarias, y yo creo que en particular el conservatorio, en este caso Thibaut Piazzini, ayudaba a estas alumnas con talento a tener como primeras experiencias antes de profesionalizarse. De hecho, bueno, yo pude poner algunos ejemplos, pero han hecho como una carrera previa a esa profesionalización, que considero que es algo muy importante, lo digo ahora como docente de canto, para los alumnos, ¿no? Esto de que uno muchas veces se forma, pero no tiene la experiencia del escenario, que es una experiencia totalmente distinta, que no es solamente tener un título. Y en este caso creo que estos conciertos que se hacían, conciertos de alumnos, en teatros como el Colón, por ejemplo, creo que eso les daba un bagaje que después les permitía acceder, en este caso, a audiciones con una formación para después pasar a la profesionalización. Igualmente, creo que es algo que todavía hay que seguir indagando, cómo fue este paso de lo formativo a lo profesional, pero bueno, está casi, por lo menos en Adelina, muy cercano, de lo formativo a lo profesional. Con tan solo 18 años cantó, por ejemplo, la Traviata en el Colón. Entonces, hoy no podríamos estar pensando que una chica a los 18 años está debutando en el Colón. Claro, exacto. Muy, muy interesante. Hay una mano levantada de Cecilia. Cecilia. Sí, primero que nada, muchas gracias por el trabajo, Silvina, muy interesante. Quería más que una pregunta hacer un comentario en comparación con la mesa que creo que fue el lunes, que hablaron sobre compositoras, ¿no? O sea, si bien desconocía a la cantante y a este trío de ángeles, me llama la atención. En realidad no llama tanto la atención en función de lo que dijeron en aquella mesa, en el sentido de que a posteriori de su muerte ella recibe un reconocimiento, ¿no? O sea, tiene una calle en Quilmes, tiene homenajes, tiene un reconocimiento público e incluso oficial, en comparación con las compositoras que fueron olvidadas absolutamente por completo, ¿no? O sea, cómo refuerza esta idea de que el ser cantante o interpretar el piano, era la otra opción, daba a la mujer una posibilidad de mayor visibilización y profesionalización y reconocimiento del medio en relación con eso, ¿no? O sea, estaba tratando de hacer un paralelismo con aquella otra mesa temática. Y lo otro que quería destacar es también la importancia de estos organismos de las escuelas que les permiten hacer estas primeras audiciones. Algo similar pasaba acá en Córdoba. El Gran Teatro Nuevo, llamado en ese momento, hoy es el del Libertador San Martín, que se inauguró en 1891, se inaugura con audición de estudiantes y participan las señoritas que estudian en las escuelas de música de ese momento. Y es un coliseo enorme para su época, uno de los más grandes de Latinoamérica. Pero bueno, este paralelismo entre las dos ciudades, ¿no? Gracias, Silvina, por el... No, muchas gracias a vos.
No sé si hay más intervenciones, preguntas. Bueno, hay muchas felicitaciones, comentarios a tu trabajo que vas a poder ver. Es un honor que haya una familiar, porque también, bueno, con la musicología reconstruimos historias, pero también es hermoso poder contribuir a esas historias familiares y personales, ¿no? Hay una mano de Marina, bueno, que creo que es Carla Díaz. Carla. Hola Angie, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy contenta porque la verdad que como coincidimos la mayoría de los que escribimos en el chat, muy revelador este trabajo y bueno, fascinante la reconstrucción que hiciste de la biografía y quería preguntarte si estuviste rastreando también los casos de otras cantantes contemporáneas, si podés darnos alguna idea para tener un pequeñito panorama. Sí, de ellas. en particular, bueno, yo estoy trabajando con un grupo de cantantes en donde se relacionan, como mencioné en el trabajo, comencé con Juanita Capella. A partir de ahí encontré a este maestro italiano que había formado también a las Bertana. Yo no sabía quiénes eran las Bertana, y a partir de ahí, en esa búsqueda, empecé a encontrar relación desde un maestro de canto. Pero a la vez hay otras mujeres como Marengo, que también apareció en una de las citas, que es contemporánea, donde, por ejemplo, la última ópera que hizo Luisa en el Colón, la Mico Fritz, Marengo era parte del elenco. Digamos, hay un cruce de varias mujeres que fueron compartiendo elencos, que fueron compartiendo formación, donde me parece que es interesante poder estudiarlas porque creo que también aparecen diferentes perfiles de cantantes. Por ejemplo, empiezo a observar, por ejemplo, en Luisa, el perfil de la cantante de ópera, en otra cantante de ópera, pero que también aborda mucho el repertorio camarístico argentino, haciendo estrenos de óperas, de música de cámara, canciones. Entonces, bueno, en este grupo aparecen, sí, muchas relaciones entre ellas. Muchas gracias. Bien, Silvia Lobato, última pregunta. Sí, comenté por el chat, pero ahora ya me surge un comentario. Felicitaciones, Silvina, por el trabajo. Pienso en este relato biográfico y a raíz de las preguntas de este paso de la formación a la profesionalización, en ese momento tan intenso de su vida personal, en esta decisión de contra viento y marea ir a Italia, ¿no? Ahí hay como un punto nodal, digamos, que bueno, seguramente vos estás trabajando, pero pienso entonces en ese deseo, que también lo venimos estudiando en las mujeres compositoras, en las mujeres intérpretes, el lugar del deseo, o lo que ayer Romina decía en otra mesa, en nuestra mesa, la asunción de la profesionalidad desde un lugar personal, de en qué momento de esa decisión personal se consideran profesionales, y ahí, bueno, está el deseo, ¿no? El empoderamiento y el deseo de esa Luisa joven. Y con todo este trabajo que estás relatando ahora de las cantantes, bueno, me permito solo comentarte que el libro de Lucy Green, Música, Género y Educación, de 2001, toda la primera parte dedica a las intérpretes y dedica mucho espacio al estudio de las cantantes en cuanto al modo de exhibición de las cantantes, y estos grados que estás relatando ahora me hacen pensar en eso, como esos diversos niveles de exhibición de las cantantes y de cómo se construyen también como performance en el escenario, y bueno, y perfiles y grados de exhibición desde las mayores femineidades hasta por ahí yendo a estereotipos masculinos o mujeres más fálicas o más fuertes. Bueno, está interesante por ahí con todo este mapeo que vos estás haciendo y este trabajo. Así que eso, gracias, Silvina. Bueno, gracias, Silvia, por el dato de Lucy Green. Sí, y el libro lo tenemos completo en PDF, así que también te lo... Después te lo pido. Sí, cuando pase el congreso, por favor. Gracias, sí. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias Silvina por esta
ponencia. Hay una pregunta más de Mariana Chixis que quizás se la podés contestar en el chat para no perder más. Ahí la miro. Para pasar a la ponencia de Mariana, pero bueno, muy, muy interesante estas biografías, ¿no? Estas biografías que nos permiten no solo reconstruir el pasado, sino también iluminar y crear un futuro para esos personajes, ¿no? Iluminar el futuro. Y queremos saber sobre Adelina en una próxima ponencia. Solamente quiero decir una cosa, considero que también el trabajo y la revisión de estas biografías puede ayudar a que futuros trabajos puedan tener datos fehacientes, porque uno se encuentra con muchos datos erróneos que vienen de mucho tiempo, y en la búsqueda eso complica mucho. Entonces, hoy poder decir, lo digo porque pude, por ejemplo, corregir una página web que no era mía, con un dato que hacía más de 10 años estaba circulando de manera errónea. Y me parece que nosotros también podemos colaborar con eso, ¿no? A que los datos se vayan limpiando y nos puedan ayudar para futuras investigaciones. Completamente. Muchas gracias. Ahí después vas a poder leer en el chat comentarios de los más elogiosos. Bueno, pasamos a la ponencia de Mariana Signorelli, que va a ser nuestra última presentación. Mariana es licenciada y profesora en Artes, Orientación Música de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora también de danza clásica, egresada de la Escuela Municipal de Danzas José Neglia de Morón. Cursó la Maestría de Arte Latinoamericano de la Universidad de Cuyo y actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en institutos de formación docente, integra el grupo de investigación que dirige Martín Biut en la UNCI, y el grupo Intervenir la Danza, que dirige Juan Vallejos en el Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, y conforma MIGLA, Músicas y Género, Grupo de Estudios Latinoamericanos. Su ponencia, que vamos a asistir a través de video, se titula Las bailarinas de estancia, de Alberto Ginastera, los personajes femeninos en las versiones coreográficas de Borowski, 1952, y Trunsky, 2010. Cuando quieras, Hernán, podemos empezar a compartir el video para asistir a la ponencia de Mariana. Quiero agradecer al comité organizador de este Congreso Argentino de Musicología por la ardua tarea que llevaron adelante para hacer posible este encuentro en el contexto de pandemia. Hoy vengo a presentar un trabajo titulado Las bailarinas de estancia, de Alberto Ginastera, los personajes femeninos en las versiones coreográficas de Borowski en 1952 y de Trunsky en 2010. El presente trabajo se propone indagar sobre las representaciones de feminidad en las dos versiones coreográficas del ballet Estancia mencionadas en el título. ¿Quiénes son las bailarinas de estas dos propuestas coreográficas? ¿Qué roles representaron en cada caso? ¿Cómo asumieron su interpretación desde la praxis dancística en relación a la poética musical? Abordamos esta disertación tomando de referencia general algunos conceptos extraídos en los estudios de género, como la categoría de género como construcción histórico-social, cultural, aportada por John Scott, la noción de patriarcado que trabaja Kate Millett, la construcción ontológico-social de las mujeres por Simone de Beauvoir, las representaciones de lo femenino y lo masculino de Teresa de Barbieri. Además, me referiré a los conceptos de dos marcos teóricos de la especificidad artística. Por un lado, los enfoques encarados por los estudios de danza en relación a género, como los de Sally Bent, Tortajada Quirós, Marc Franco, Ana Abad Carlet, junto con los de la musicología de la danza, de Díaz Olaya y Martínez del Fresno o por Manso, que analizan las manifestaciones coreográficas considerando el soporte musical, el contexto histórico y sus creadores. Por otro lado, tendré en cuenta los aportes de la musicología feminista que han relevado a las mujeres músicas silenciadas por la historia y también han evidenciado los discursos musicales canonizados que destacan al género masculino, como por ejemplo los trabajos de McClary, de Citron,
de Plech y de Ramos López. Asumiré, por lo tanto, una metodología poliédrica que supone el análisis de diversas fuentes para su abordaje, programas de mano, las críticas aparecidas en la prensa periódica, fuentes iconográficas, videos, fotos y entrevistas a Carlos Manso, espectador del estreno e historiador de la danza, a Elena Pérez, bailarina del Teatro Colón de 1952, y a Paula García Brunelli, primera bailarina del Teatro Argentino de La Plata. Entre los estudios de danza escénica, hallamos que las preocupaciones en torno al género se centran en las representaciones de género, es decir, los roles determinados sexogenéricamente y que se construyen desde el argumento y los personajes, y también en las nociones de cuerpo y corporalidad que la obra y su poética o su técnica sustentan. La tradición de ballet se consolida en el siglo XIX junto al canon estético del romanticismo burgués, y en dicha estética se determinan las representaciones estereotipadas de lo femenino y lo masculino, los modelos de cuerpo hegemónico para la danza, la heteronorma como valor moral, y a su vez se codifica el lenguaje a tal punto que algunos creadores han emparentado ciertos pasos, secuencias y posturas de ballet a la construcción dramática de los personajes. Además de estas cuestiones, no debe perderse de vista que a la hora de crear una coreografía, los roles de director, coreógrafo, maestro, o también los que aparecían en los manuales y en los tratados, eran asumidos por varones, lo cual otorgaba una jerarquía de poder diferenciada por género. A las mujeres intérpretes se las ha historizado principalmente como receptora de pasos y no como creadoras, como lo cuenta Ana Abad-Carles. En la técnica de danza clásica, los cuerpos de las bailarinas se conciben como dóciles, manipulables, disciplinados, obedientes y silenciosos, por lo que combinan con la imagen que se canonizó como bailarina romántica, etérea, frágil, que es como un ángel o un ser espiritual que sutilmente se desplaza en las puntas de los pies, cuyo cuerpo es tan ligero que no pesa, es tan delgado que casi no tiene cuerpo, a tal punto que necesita de la conducción y el soporte de su partener varón. Sin embargo, dicho cuerpo no es tan dócil, ya que la técnica de la danza clásica requiere de un gran esfuerzo físico para dominar con firmeza el equilibrio y el peso en las zapatillas de punta y también de fuerza emocional. En la danza escénica, ese cuerpo que baila, aún cuando su naturaleza es efímera y contiene un poder encarnado, es un poder de la imagen, un poder de la representación. Marc Franco nos señala, un cuerpo danzante tiene una fuerza retórica, persuasiva y deconstructiva en el campo social de los espectadores. Es decir, que el espacio público se colma de implicancias políticas. Argumentos y personajes de Estancia. La primigenia versión de Estancia con coreografía de Michel Borowski, estrenada en el Teatro Colón el 18 de agosto de 1952, se trata de una creación de Alberto Ginastera, tanto en la música como su argumento. Su trama argumental resume un día completo en una estancia argentina, desde el amanecer hasta el siguiente. Entre labores campestres de siembra, cosecha, doma y tareas de recreación, se presenta una breve historia de amor entre una paisana y un joven pueblero que tarda en concretarse y solo se efectiviza cuando el muchacho adquiere habilidades gauchescas, cuando doma un caballo. Lo central en la historia no es esta historia de amor, sino mostrar ese paisaje idealizado de la llanura pampeana, el entorno rural y las tareas de producción agropecuaria que mueven y sostienen la economía. Se observa en este relato la recreación de ese ambiente rural a través de la presencia de los personajes, como caballitos, pájaros, espigas, estrella, que representa la noche, cuya interpretación estuvo no casualmente a cargo de las mujeres del cuerpo de baile. Los hombres son los peones rurales, los que realizan las acciones de trabajo. Por lo observado, entonces, los roles femeninos son seres de la naturaleza y los masculinos tienen el rol de trabajar. El personaje protagónico femenino, la joven campesina, asume un rol bastante pasivo, receptivo y está a la espera, como toda paisana en la tradición gauchesca. Solo cuando el muchacho, el joven pueblero, logra domar el caballo y se vuelve gaucho y macho, entonces conquista a la mujer. Esta es conquistada
por las habilidades viriles adquiridos por su galán, o sea, ante la demostración física de fuerza y dominación violenta de la naturaleza. La pareja conformada es obviamente heterosexual, no podría ser de otro modo mostrado en la escena de esta época, respondiéndole a los modelos de amor romántico que impone el sistema patriarcal. Cuando finalmente se encuentran todos en el malambo final, los hombres zapatean con botas y las mujeres lo hacen en puntas de pie. En la versión coreográfica de Carlos Strunsky, estrenada por los festejos del Bicentenario en el Teatro Argentino de La Plata el 25 de mayo del 2010, se seleccionaron algunos números de la música de Ginastera. Strunsky decide no basarse en aquel argumento del 52 y piensa una actualización metafórica de estancia. El ambiente rural ya no está explícitamente mostrado, los vestuarios ya no definen sexualmente a los cuerpos, los movimientos y los gestos de trabajo son realizados tanto por hombres como por mujeres. Si bien hay un relato argumental, el mismo está más sugerido, no aparece en el programa explicitado, solo se mencionan algunos trazos de ideas que fueron definiendo la creación argumental coreográfica. Encontramos, sí, dos grupos diferenciados, los y las del campo y los y las de la ciudad, que por momentos se enfrentan y finalmente se reconcilian gracias a la acción de una mujer, a la única que ocupa y que está en puntas de pie. Es también la que intercede entre ambos bandos. Su rol es protagónico. Podemos pensar que se trata del alma argentina, de la madre tierra, de la Pachamama. Es quien ayuda al país que reviva y sane. Las bailarinas de estancia. Elena Pérez tiene actualmente 97 años. Fue bailarina del Teatro Colón durante 35 años. Se formó desde los 11 en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación en la sección danza, y su maestra fue Mercedes Quintana. Ingresó a la escuela por motivación de su tía Lola Segovia, que bailaba en el teatro desde 1918, antes que se formaran los cuerpos estables. A los 15 recibió su primer sueldo de 60 pesos por formar parte como bailarina suplente de este cuerpo de baile. La que la seleccionó fue Margarita Wollman, y fue por concurso eligieron a 6 de estas estudiantes. Recién a los 24 años quedó efectivizada en el ballet y desde su amplia trayectoria en dicha compañía ha compartido escenarios con los ballets rusos del Coronel Vasil en 1942. Ha interpretado también creaciones de otros coreógrafos rusos que han llegado a la compañía, como Balanchine, Nijinsky, Massine, cuyos repertorios de vanguardia no se han vuelto a reponer en el escenario porteño. También nos ha comentado que ha bailado con Rudolf Nureyev en 1975. Durante el 53 y el 54, ella se tomó licencia sin goce de sueldo porque acompañó a su marido que debía desempeñar tareas oficiales en la Embajada Argentina en Washington. Cuando le consulté por su participación en estancia, me refirió principalmente a dos cosas: que como parte del cuerpo de baile su rol no fue protagónico, pero sin embargo recordó especialmente que se trataba de una coreografía muy compleja y hasta dolorosa, ya que les costaba mucho bailar el malambo en puntas de pies, y que la música y la puesta de escena había sido muy buena. También en la misma entrevista recordó que bailó estancia en varias ocasiones, y que según el programa lo que se observó es que interpretó los roles de caballito y de paisana, junto con otras compañeras.
Especialmente refirió cuando tuvo que bailar en malambo de ginastera en un festival de danzas americanas en Washington, a la que fue invitada a bailar por insistencia de la esposa del embajador argentino con la que había establecido lazos de amistad. Ella no había llevado nada para bailar, ni zapatillas de punta, ni vestuario, y me relató que apenas estaba manteniéndose entrenada realizando clases de gimnasia. Resulta que de casualidad estaba un compañero muy joven que estaba contratado como solista en el ballet de Washington y empezamos a ensayar. Paula García Brunelli tiene 40 años. Realizó su carrera de bailarina en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en entre 1992 y 2000. Durante esos años de formación participó de obras de repertorio clásico y en escenas de danza de ópera en el mismo ballet. También en otras compañías, como las del Mercosur de Maximiliano Guerra, el Ballet Argentino de Julio Boca, el ballet neoclásico de Guido de Benedetti. Cuando se egresó, trabajó unos años en la compañía del Teatro Municipal de Santiago de Chile y luego en Europa. En el 2005 ingresó a través de una estricta y masiva audición a formar parte del ballet del Teatro Argentino de La Plata, que fue la compañía donde más trabajó y más se desarrolló como bailarina. Respecto a su participación en estancia, Paula nos comentó que en la función del Bicentenario ella participó como en el rol del cuerpo de baile. Nos comenta, en la parte del cuerpo de baile toda la coreografía era muy a tierra, muy sentida. Había muchas partes bailadas en pareja y también tenía muchas intervenciones. Bailaban las chicas solas, los varones por otro lado, después se mezclaban. El cuerpo dividido estaba también dividido, los peones y los de la ciudad. Recién después, en el 2011, hizo el rol protagónico y sobre esta experiencia nos comentó. La protagonista bailaba en puntas en un lenguaje contemporáneo, también lo cual lo hacía bastante complejo. La punta te da cierta inestabilidad y no podés lograr el agarre en el suelo que es tan necesario en danza contemporánea. La protagonista tenía los mismos movimientos que el cuerpo de baile, pero en puntas de pie. Era muy complejo, muy complejo. Y a la vez, cuando bailaba sola, incorporaba todo ese lenguaje circular que Strunsky proponía, con mucho movimiento de caderas, de torsos, cortes bruscos, todo eso ligarlo y acompañarlo con movimientos etéreos y subirse a las puntas, elevar las piernas, que haya líneas. Era desafiante. En relación a la obra sí, nos comenta que es una de las coreografías que más bailó en la compañía junto con El Lago de los Cisnes. Además, que el coreógrafo cada vez que la reponía le realizaba cambios coreográficos y escénicos, y ella misma fue apropiándose y consolidando el personaje. Logré trabajarle con otros matices, tanto técnicos como expresivos, cómo yo lo sentía musicalmente y corporalmente en cada momento. Hay una parte más lírica que intentaba ser más etérea, flotar en el aire, y después en otras partes más grupales tenía que tener la potencia súper arrasadora. Palabras de Paula. Bailarinas, cuerpos creativos y emociones. En la entrevista con Elena Pérez y en las demás fuentes recopiladas de información sobre ella, hay varias cuestiones que se observan.
En primer lugar, la inevitable alusión al cuerpo, al peso, a la exigencia técnica, a la disciplina que contiene el entrenamiento corporal como bailarina clásica, tanto desde que comenzó a formarse a los 11 años hasta que se jubiló, e incluso posteriormente cuando ejerció la docencia. Por otro lado, la situación en su genealogía artística. Discípula de Mercedes Quintana, maestra de Luciana Paris, compañera de Enrique Lomi, Eliseo Pintos, hasta bailó con Nureyev. La charla además incluyó referencias a sus vínculos afectivos personales, su esposo, su compañero de baile, sus amistades y familiares, por lo que la danza la acompañó y aún acompaña como una actividad ligada a emociones de satisfacción y felicidad. Además, la relación y la gratificación que le trajo bailar la música de ginastera, especialmente el malambo, que comenzaba a ser utilizada para representar al país en un festival de danzas de América, y por la cual, con cuya coreografía, ganaron un premio, lo cual ha estimulado a Elena como intérprete creadora. Paula García Brunelli, en la entrevista, aludió también varias veces a cuestiones técnicas y disciplinares, tanto de la danza clásica como de la danza contemporánea, en su transitar como bailarinas de ambos lenguajes. También hizo referencias al cuerpo, al entrenamiento y a las dificultades que ambos roles interpretados requirieron tanto física como expresivamente. Mencionó sus búsquedas expresivas y de un trabajo de creación conjunta entre ella misma y el coreógrafo, ya que el personaje fue enriqueciéndose cada vez con más sutilezas interpretativas y su impronta personal cada vez más encarnada. Paula mencionó que en algunas ocasiones estancia también se usó a modo de reclamo frente a diversas situaciones políticas adversas, cuando los cuerpos estables del teatro argentino sufrieron embates edilicios, o por faltas de espacios adecuados para ensayar, o por falta de insumos, o contratos laborales justos. Entonces estancia fue usado a modo de protesta. Sin embargo, revela que es una obra musical que admite varias máscaras, ante la intención de ser una música nacional. Al poner el foco sobre los personajes femeninos de estancia, continué con la propuesta de análisis de McClary respecto a la construcción musical de género y sexualidad, reelaborando los discursos hegemónicos sobre la obra del compositor Ginastera. Al darle las palabras a estas bailarinas, tuvo en cuenta otras implicancias creativas, desviando la mirada canonizada sobre esta obra, tal como sugiere Citro, y propuse alejarlas de su condición de objeto de deseo, de musa inspiradora, de bailarina silenciosa, muda y abnegada. Al rescatar sus vivencias y sensaciones, abordé otras maneras de hacer historia, recuperando la afectividad de los cuerpos, los sonidos, las representaciones a la manera de lo que Sara Ahmed llama vínculos feministas, recuperando entonces lo emocional en la construcción del conocimiento. Cito palabras de Sara Ahmed. El conocimiento no puede separarse del mundo corporal de los sentimientos y las sensaciones. El conocimiento está ligado a lo que nos hace sudar, estremecernos, temblar, todos estos sentimientos que se sienten de manera crucial en la superficie del cuerpo, la superficie de la piel con la que tocamos y nos toca el mundo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. No sé por qué, no me deja activar la cámara, la desactivé en un momento y, bueno, aprieto el botón, pero me lo vuelve a poner en rojo. Hernán, ¿vos tenés idea sobre esto? Ahí estás, Angélica, ¿eh? Dale tiempo a que reaccione. Porque okay. Cuando ahora desapareciste, pero activa una vez y deja que la máquina piense. Bien. Es la ansiedad. Bueno, mientras tanto, bueno, Mariana, felicitaciones, gracias por este trabajo. Ahí comentaban, y coincido también, que es un privilegio que hayas podido entrevistar a Elena. Y bueno, nuevamente en este trabajo aparece, como en el de Silvina, ¿no? La historia oral,
la importancia de esos testimonios, en este caso de las performers, que nos permiten reconstruir otro tipo de historia, ¿no? Quizás más ligada a los afectos, a las subjetividades. Esa última cita de Ahmed va un poco en esa línea, ¿no? Y bueno, quisiera, mientras van surgiendo otras preguntas, si querrías profundizar un poco en este aspecto, si tomaste otros testimonios, si quisieras agregar algo de estas entrevistas que nos han dejado un poco con la curiosidad, ¿no? Gracias. Gracias, Angélica. Gracias a todos los que están ahí saludando y agradeciendo el trabajo. La verdad que fue un trabajo largo, con mucho tiempo de entrevistas y después de análisis de las entrevistas, y lo que me arrojaban las entrevistas era todo el tiempo esto de la emoción. La verdad que yo no tenía pensado darle ese giro, pero hace bastante poco también estoy manejando como esta bibliografía de género relacionada con el giro afectivo, y entonces esa bibliografía y ese marco me permitió entender que lo que estaba pasando con lo que me iban contando, de lo que habían sentido tanto Elena, que fue por teléfono el año pasado, en medio de la pandemia, la entrevista, y que quedé en ir a saludarla este año, ojalá que se pueda concretar en algún momento. Y me acercó a Elena Pérez, tengo que decirlo, me acercó Carlos Manso, que también es un señor bastante mayor, que hace historia de la danza y historia de la música, que tiene varios libros muy interesantes, y que llegué a Carlos Manso a través de Silvina Mancilla, o sea, toda una cadena de gente vinculada. Así que, bueno, esto para decir que el trabajo con las entrevistas te arrojan muchas veces sutilezas, y la historia oral que no suele ser tenida en cuenta en la historiografía, ¿no? Y también ellas ambas me han entregado como qué les pasó cuando bailaban estancia, ¿no? Esto que les repercutía en el cuerpo. Elena dice, cuando volví pensé que me había zafado de bailar estancia porque le dolía bailar estancia en puntas de pie. Y yo pensaba cómo eran esas zapatillas de punta en los años 50 y cómo es que las pobres bailarinas tenían que zapatear en puntas, o sea que es tremendamente doloroso. Y esto estaba ahí. Yo lo había empezado a leer, el Malambo en puntas de pie, en algunas críticas, y después su testimonio me arrojó también estas sensaciones y esto tan fuerte, ¿no?, en el cuerpo. Y por otro lado, la entrevista con Paula, que quiero decir también por dónde llegó. Paula García Brunelli es la hija de Omar García Brunelli, nuestro compañero musicólogo, especialista en tango, que cuando yo fui a ver estancia en el Teatro Argentino de La Plata, nos encontramos con Omar y resultó que me dijo, baila mi hija. Bueno, y allí fue que llegué a entrevistarme con Paula y a establecer un vínculo bastante interesante, y me pudo ella brindar estas imágenes que pude compartir también en la ponencia, de este registro en video, porque tampoco es tan sencillo llegar a tener una filmación, a veces cuesta un poco. Ella me dio una filmación de muy buena calidad, y bueno, también ella me expresó lo mismo, ¿no? Este uso particular y estas sensaciones que le pasaron a ella cuando atravesó la coreografía, que fue todo un proceso en su desarrollo artístico, en su crecimiento personal como bailarina, este trabajo en conjunto con el coreógrafo para darle nuevos sentidos, seguir creciendo el personaje, elaborando el personaje, y también me refirió a este uso político de estancia, o sea, al uso de estancia como a nivel de reclamo. Cuando tuvieron que reclamar, esto lo señalé un poquito por arriba, pero creo que va a ir en otro trabajo, porque me parece muy rico esa cuestión de las distintas máscaras de estancia, ¿no? Como para señalar diferentes cosas. Y bueno, eso va a quedar para otro momento, seguramente. Bueno, muchas gracias, Mariana. Creo que
sin verme, pero pueden escucharme. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta, otra intervención, y no puedo continuar yo con otra cuestión que no sé si has trabajado, pero bueno, si pudiste indagar esta última versión, esta última apuesta de Trunsky, ¿qué tipo de recepción tuvo? Si pudiste o vos misma apreciar alguna recepción por parte del público, dado que, bueno, en muchos aspectos se distancia bastante de la versión original. Fue muy bien recibida la versión de Trunsky. Yo solo lo trabajé ya en un artículo que está publicado en el libro sobre Ginastera que editó el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata. Y la versión de Trunsky tuvo muy buena recepción. Él la presentó como una versión nueva, así que no tuvo problemas con diferenciarse de la anterior. Y tampoco hubo todo un recorrido de versiones, no solamente estas dos, ¿no? En este caso, para este trabajo, me enfoqué en estas dos, pero sobre todo por las bailarinas, ¿no? Pero hubieron otras versiones, el 2001, también hubo una versión por el Ballet Folclórico Nacional, o sea, y es un ballet que se baila muchísimo, se reversiona con distintas técnicas coreográficas, ¿no? Como más folclóricas, más estilizadas de clásico. La recepción de Trunsky fue muy buena justamente porque adoptó un lenguaje contemporáneo. Sí. Claro. Bueno, Mariana, tenés ahí muchos comentarios muy halagadores. Silvia Lobato quiere hacer una intervención más y ya. Sí, no puedo. Gracias, Angie, gracias, Mariana. No puedo, no me alcanza con el chat. Gracias. No, Mariana, yo estaba observando en el chat lo mismo que vos ya dijiste, pero cómo este trabajo que vos venís haciendo desde años, cómo en este momento te está pidiendo todo este marco del giro afectivo que realmente para nosotras, hablo de nosotras desde Migla, que estamos con estudios de género, pero también necesitando cruzarlo con esto del giro afectivo, que realmente para nosotros es muy nuevo, no es nuevo en las ciencias sociales, pero para nosotras investigadoras de música es nuevo, es muy inasible, lo digo en primera persona, por lo menos para mí me resulta muy inasible, muy hermenéutico. Bueno, entonces lo que digo es, bueno, ¿cómo ves esto, Mariana, de acá en adelante? ¿Cómo este trabajo te está pidiendo eso que vos ya estás incorporando? Bueno, chapó por eso, pero ¿cómo lo ves, no? ¿Qué perspectivas ves para adelante? Y gracias, Silvia. Yo lo que noto es que tenemos que prestar atención a este giro afectivo en cualquier, no necesariamente por la cuestión de la danza, ¿no? Porque digamos, y no hablamos de emociones, o sea, por lo menos el giro no se propone hablar de una emoción respecto solo a lo bello, ¿no? Sino que la emoción es todo. Hay varios estudios de emociones con un gran abanico y lo están viendo, lo que estoy leyendo respecto al giro afectivo es esta relación con lo político. Por eso a mí me interesa, ¿no? Porque lo personal es político y los feminismos tienen que ver con lo político, y ahí es donde yo encuentro lo muy ligado que están estos aspectos. Y Estancia es un ballet político. Entonces, por ahí creo que están las conexiones que estoy encontrando. Gracias, Mariana. A estudiar, digamos, a estudiar todas, lo digo porque es un gran desafío entrar en estas lecturas, son complejas. Gracias. Sí, total. Bueno, muchas gracias Silvia, gracias Mariana. Han sido 3 trabajos excelentes que nos dan mucho para pensar, mucho para seguir estudiando, investigando, trabajando hacia adelante.
son muchas nuestras preguntas de investigación, los objetos que aún falta iluminar, y creo que estos 3 trabajos han ido en ese sentido de manera excelente, y ha sido un placer ver estos videos. Así que bueno, les agradezco a las 3, especialmente a Hernán, que ha sido el administrador, a quienes han estado presentes, quienes han participado. No pueden verme, lamentablemente, no sé qué está pasando con la cámara, pero bueno, estoy con una sonrisa muy grande para que puedan imaginárselo. Y bueno, los invito, ahora vamos a tener un intermedio para el almuerzo de un rato largo, pero a las 14:30 retoman 2 mesas temáticas. Una de ellas es sobre los estilos musicales en las óperas de Arturo Beruti, y la otra se titula Hipertecnologización para Tecnia en la producción de músicas contemporáneas en la ciudad de Córdoba. Entonces los invitamos a seguir luego del almuerzo asistiendo a las sesiones de este congreso, y bueno, quedan intercambios para el ámbito privado, y la seguimos por mail, por chat. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias.